Hola a todos, bienvenidos al tema del liberalismo, con los integrantes Salvador Yamaca Juchani, Bárbara Mendoza Lora, Ranja Cuadros Roldán y mi persona, Johannes Well Ballesteros Loza. Para entender mejor el tema, aclaremos el significado del liberalismo, que es una doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo y ganó al Partido Conservador en su tiempo. Hablemos de su economía. La economía en el Partido Liberal tuvo el mismo nivel que del Conservador, por lo que no hubo una gran diferencia entre estos. Se debe un tema muy complicado de tratar, pues es la debilidad de todo partido en su gobernación. Pero como Bolivia es el provecho de todos los países por su mineral y riquezas naturales, lo explotan de manera ridícula, a niveles muy altos, dejándolos actualmente en escaso en su propia prioridad. Los liberales en ese tiempo mantuvieron la explotación para sostener su economía, ya que hacían esto desde la colonización. Entonces aparece Nicolás Suárez, conocido por explotar en su periodo de cargo la goma a niveles muy altos. Es un personaje histórico que nació en el seno de Santa Cruz y lo radicaron en Beni desde la infancia. El país descansaba de la explotación de la goma, pero se reconoce que no hubo buena industrialización porque los británicos interfirieron cuando vio que la goma producía buen dinero y empezaron a cultivarlo en India, Malasia, etc. Y así decayó la economía en el Partido Liberal. Los trabajadores de la goma. En ese tiempo solo un grupo mandaba y el otro trabajaba. Eran dos grupos, los explotadores y los explotados. Uno era el empresario y el otro era el minero mal pagado. Ahora hablemos de los varones del estaño. El estaño era otra fuente de dinero para la economía del país, y sus líderes eran Simón Patiño, Víctor Aramayo y Mauricio Hochschild. Pero de los tres, fue Patiño quien más resaltó en la historia, porque se volvió un magnate formando su propia empresa, el mercantil, por lo que la explotación al José Luis Tejada Sorzano dio gran beneficio al país. Pero al igual que la goma, fue la economía corrupta, ya que este señor solo daba el 3% de ganancia a la patria. Se reconoce que Patiño entregó 600.000 libras esterlinas a cambio de no tener impuestos un año. En 1899, los indígenas deciden apoyar a los liberales en su rebelión, aunque más tarde serían traicionados por ellos. Los indígenas estaban encabezados por Pablo Zárate Huilca, que en ese entonces era más conocido como el temible Huilca. Fue un líder y caudillo indígena de Bolivia, que se formó como militar en el ejército boliviano y que más tarde llegaría a alcanzar el rango de coronel. A causa de la traición y situación económica de los indígenas, Huilca decide juntar a 90 líderes comunales. Pero los liberales evalúan esta situación y ven a Huilca como una amenaza a la estabilidad nacional con tantas revueltas. Por tanto, todos los líderes, incluyendo Huilca, son apresados, interrogados y torturados. Después fue mandado a prisión bajo cargos de sedición, de los que al final fue absuelto. Permaneció 4 años en la cárcel de la ciudad de Oruro, donde salió por el amotinamiento que se dio el 10 de mayo de 1903, que después de dicha fecha, Huilca vivió en la clandestinidad. 2 años más tarde, muere ejecutado por la hondonada de Chollunquiri en 1905, por cargos que se le imputaban como amenaza a la estabilidad nacional o la unidad boliviana, etc. Por liberalismo entiende a la doctrina económica, política e incluso filosófica, que postula como premisa fundamental el desarrollo de la libertad personal e individual. Adam Smith fue el padre del liberalismo. En su famosa obra denominada La riqueza de las naciones, sostenía que la competencia libre de regulaciones produce y distribuye mejor la riqueza que los mercados controlados por los gobiernos. Desde la publicación de la obra de Adam Smith en 1776, sus ideas han sido utilizadas para implementar con fuerza el capitalismo o la iniciativa privada, reduciendo al Estado a ciertas acciones nada protagónicas en cuanto al desarrollo del dinamismo económico. Acá dice que después de que el libro de Adam Smith fuera lanzado en 1776, pues el gobierno recurrió a
desarrolló a ciertas iniciativas nada protagónicas, a acciones que las cuales no beneficiaron al gobierno ni al resto de sus participantes. Y esto hizo que en cierta parte perdieran, pero no todo era malo, sino que varias personas se inspiraron del libro de Adam Smith y pudieron sobresalir entre ellas sus empresas privadas, pudieron sacar empresas privadas. El Partido Liberal marcó en Bolivia un importante avance en cuanto a lo tecnológico, ya que estuvo en su máximo auge durante las décadas de 1880 hasta 1920. Fue fundado oficialmente en 1883 por el general Eliodoro Camacho. El partido defendía la libertad de religión. Sus gobernadores fueron José Manuel Pando. Se inscribió como militante del Partido Liberal desde 1894 hasta el fin de su presidencia. Ismael Montes. Lo que aportó en su presidencia fue la modernización de la estructura económica del país. Eliodoro Villazón creó el Instituto de Comercio de La Paz. Y José Gutiérrez Guerra, en su mandato se dio un golpe de Estado, terminando así el Partido Liberal.